van a hacer el dibujo de un objeto. Un pequeño dibujo, ¿sí? No se compliquen. Los que están en la escuela de artesano, yo sé que van a querer hacer un gran dibujo, pero no. ¿Sí? Un dibujo muy sencillo, cualquier objeto, por favor. Ahí en el cuaderno donde vas a anotar o en una hojita, por favor, haz un dibujo, muy rápidamente. ¿Terminaron su dibujo? Es un dibujo muy sencillo, entonces vas a buscar a la persona que tienes al lado, o en este caso, ahí atrás tuyo, delante tuyo, y se lo vas a mostrar, y le vas a preguntar, ¿qué ves? Anoche había un corazón y la persona al lado dijo que había visto una papa. ¿Cuántos vieron una hoja? ¿Cuántos vieron un cuaderno? ¿Cuántos vieron el cuaderno donde estaba, la hoja donde estaba el dibujo? Debemos aprender a ver más allá. A veces nos pasa así con Dios. Nosotros vemos las cosas que Dios ha creado en el gran lienzo que es Él mismo, porque Él lo ocupa todo, y nos concentramos en las cosas que hay allá adentro. Nos concentramos en la salvación, ¿sí? Nos concentramos en el reino, nos concentramos en mis necesidades, nos concentramos en su creación y no vemos más allá. Debemos ver un poco más allá. En Hechos se nos dice que todo fue creado, que en Él somos, nos movemos y existimos. O sea que todo fue creado ¿dónde? En Él. ¿Sí? Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero muchas veces nos concentramos tanto en lo que podemos ver, nuestro trabajo, nuestro estudio, incluso nuestro servicio, que lo perdemos de vista a Él. ¿Sí? Que Él es el gran lienzo donde está nuestra vida. La pregunta que va a dirigir esta sesión en esta mañana es, ¿por qué creó Dios a la humanidad? Y quiero que por favor la puedas anotar y reflexionar un momento. ¿Por qué creó Dios a la humanidad? ¿Para qué, perdón? ¿Para qué creó Dios a la humanidad? ¿Por qué y para qué? Podríamos expandirla. La Biblia en Génesis abre con un pasaje que dice, en el principio, Dios. Establece una plataforma. ¿Sí? Establece el lienzo sobre el cual va a trabajar toda la escritura. Dice, en el principio, ¿qué? Dios. ¿Cierto? O sea que Dios es ese lienzo, ese papel, ¿se me va a entender? Ese espacio donde todo lo que está en la escritura va a ocurrir. Pero, ¿quién está en el principio? Dios. O sea que el centro de todo, ¿quién es? Dios, ¿cierto? O sea que le podemos decir a la persona que tenemos al lado, tú no eres el centro del universo. Yo sé que lo hemos dicho antes, yo sé que es difícil de creer, por eso toca repetirlo. Sí, yo sé, o sea, en especial si eres hijo único, todavía nos cuesta más trabajo. No eres el centro del universo. El centro es Dios, ¿sí? El gran lienzo sobre el cual están nuestras vidas es Dios. Pero a veces, como con esos dibujos nos pasa, perdemos de vista que hay algo más, ¿sí? Que está Él en el fondo de todas las cosas. Vemos el problema, la enfermedad, vemos nuestro trabajo, nuestra falta de trabajo, ¿sí? Vemos nuestro servicio, nuestra falta de servicio, ¿sí? Y no vemos que hay algo que va más allá. En Colosenses 1:16 nos recuerda y nos dice, hablando de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Dónde? En Él, ¿cierto? O sea, Dios no se corrió y creó a un lado, porque Dios nos dice que lo ocupa todo, ¿cierto? Entonces, Él ¿dónde creó todo? En misterio de misterios, en Él. Muy bien. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o, ¿qué más? Poderes o autoridades, ¿cierto? Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea que todo fue creado por medio de ¿quién? De Él, de Jesús. ¿Y para quién? Para Jesús, ¿cierto? Mira que está a tu lado, tú fuiste creado para Él. Romanos 16:25 nos dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio, está hablando Pablo, y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio
que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. ¿Según la revelación de qué? El misterio. ¿Qué es revelación? Revelar es, ¿cierto? Correr el velo. ¿Sí? Revelar es mostrar algo, ¿sí? Algo que estaba oculto. Y se nos dice que Pablo se dedicaba a la predicación de Jesucristo, ¿según qué? Revelar un misterio que había estado oculto ¿desde cuándo? Desde siglos sin fin, ¿cierto? Desde el principio de los tiempos. Hay un misterio oculto. Y en Efesios 3:3 nos dice, por revelación me fue dado a conocer, y de nuevo aparece esa palabra, el misterio, tal como antes les escribí brevemente. En Efesios 3:4 nos dice, en vista de lo cual leyendo pueden comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. En Colosenses 1:25 al 26 nos dice, está hablando Pablo, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada. ¿Para qué? Para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, ¿qué está hablando Pablo? ¿Llevar a cabo qué? La predicación de la palabra de Dios, y nos lo expande, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Pero, mira que está a tu lado, pero eso parece que no hubieran desayunado, están como la hermana, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? ¿Qué está diciendo? Hay un misterio oculto desde los siglos y las edades y ahora le ha sido dado a conocer a sus santos. Y en Apocalipsis 17 nos dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios, ¿el qué? Misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. O sea, hay un misterio que ha estado oculto desde el principio. O sea, hay una razón por la cual el Señor emprendió todo el proceso de formación del universo y demás. Hay algo que es por Él y para Él. Hay una razón de ser. Y con mucha humildad vamos en esta mañana a ver si el Señor nos muestra en su palabra, ¿cierto? No en base a opiniones, cuál es esa razón por la cual Él formó todas las cosas, por la cual Él nos formó a nosotros. ¿Cuál es el misterio de Dios? Ese no intenten leerlo desde la pantalla, mejor es que lo busquen. Efesios 3, 8 al 12, Efesios 3, 8 al 12 lo pueden anotar. Está hablando Pablo y dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es inescrutable? Es algo que es inagotable, ¿sí? Es algo que por más que tú intentes es como una mina, ¿sí? Y más que tú intentes excavar y sacas metales preciosos y joyas preciosas y demás, ¿sí? Tú continúas excavando y siempre hay más. ¿Qué está diciendo Pablo? A mí se me ha dado la oportunidad de acercarme a Jesús y excavar, ¿sí? De tomar de Él, y me doy cuenta que entre más conozco a Cristo, ¿qué pasa? Más grande es Él, ¿sí? O sea, entre más conozco de Él, menos conozco de Él, si se puede decir de alguna manera, si me hago entender. Entre más me acerco a Él, más grande se hace Él. Y es hermoso. Entonces Él está diciendo, a mí se me ha concedido escarbar, ¿cierto? Buscar esas joyas preciosas que están en Jesucristo, esas perlas hermosas, y sacar a la luz, o sea, tomar una de esas piedras hermosas. ¿Cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios? ¿Qué está diciendo Pablo? Encontré una en especial que contiene el misterio del que les hablo en todas mis otras cartas, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades en las regiones celestiales. ¿Por medio de quién? De la iglesia. O sea, ¿de quiénes? De nosotros. Muy bien. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
hay un propósito eterno. Y en la Biblia textual, esa palabra propósito eterno, la traduce como plan de las edades o el plan de los tiempos. O sea, hay un plan, una razón por la cual Él comenzó a dibujar, ¿sí? Por la cual nos dibujó a nosotros, por decirlo de alguna manera, por la cual nos creó a nosotros. Y en Cristo Jesús Pablo encontró la respuesta de el por qué, ¿sí? Y encontró que todo lo que pasa en el Nuevo Testamento, todo lo que pasa con Jesús, responde a el propósito eterno que Dios llevó a cabo ¿en quién? En Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, ¿para qué creó Dios a la humanidad? Para cumplir con un propósito eterno, o lo que la Biblia textual llama el plan de las edades. Ahora, una clave para entender el propósito eterno es verificar el comienzo y el final de la historia. Es verificar cómo comienza Génesis 1 y 2, cómo termina Apocalipsis 21 y 22. Ahí podemos ver pistas, porque lo que es los elementos que están en Génesis 1 y 2 se repiten en Apocalipsis 21 y 22. Génesis 1 y 2 comienza con un hombre y una mujer, Apocalipsis 21 y 22 termina con un hombre y una mujer. Génesis 1 y 2 hay un árbol de la vida, en Apocalipsis 21 y 22 está el árbol de la vida. Génesis 1 y 2 están los ríos, en Apocalipsis 21 y 22 está aquel mar de cristal. Génesis 1 y 2 están todas una serie de piedras preciosas, las mismas piedras están en Apocalipsis 21 y 22 con una adición, que es la plata. Porque ¿de qué nos habla la plata en la Biblia? De redención. Y en Génesis 1 y 2 el hombre no necesitaba ser redimido, ¿sí? Entonces hay un paralelo, ¿sí? El Espíritu de Dios está en Génesis 1 y 2, el Espíritu de Dios aparece de nuevo en Apocalipsis 21 y 22. Hay un paralelo en el comienzo y la culminación de la historia. ¿Y qué vemos? En Génesis 1 y 2, Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu, emprende el proceso de creación en misterio de misterios, da a luz a la vida humana, crea a la humanidad. ¿Y de dónde la forma Él? Del mismo, ¿cierto? Y Él sopla en ella ¿qué? Aliento de vida. Muy bien, ¿cierto? Y se nos dice que Dios la forma del polvo de la tierra, ¿sí? Por eso el nombre Adán, que significa tierra rojiza, ¿sí? Que nos da a entender también barro rojizo. O sea, el hombre es lo único por lo cual Dios está dispuesto a ensuciarse las manos. Mira que está a tu lado, tú eres especial. Miren, todas las cosas Dios las crea con su palabra, excepto al hombre. Produzcan ¿cierto? Produzcan la tierra frutos, produzca la tierra, árboles, produzcan los mares peces, produzcan. Y el hombre es lo único que Dios no dice, produzca un ser que se llame hombre. El hombre es lo único que Dios todo el relato de Génesis, ese relato que está en forma de poesía, para decirnos que Dios hace una reflexión y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y luego dice, lo formó el Señor. O sea, el hombre es lo único que Dios forma con sus propias manos, por decirlo de alguna manera. Es lo único por lo cual Dios está dispuesto a meter las manos en el lodo. Y por eso Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Porque para Él somos valiosos, porque Él nos da valor. Por eso nos amó tanto que se dio a sí mismo ¿dónde? En una cruz. O sea, tú eres tan valioso y valiosa para Dios que Él está dispuesto a meter las manos en el fuego por ti. En este caso en el lodo por ti. Porque hay un plan que va más allá. Tenemos que estaba el árbol de la vida. El hombre nunca toma del árbol de la vida, tomó el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto? Esto lo estuvimos explorando un poco en el tema de las dos fortalezas. Y todo esto era con miras a cumplir un propósito eterno. Hay un sueño que corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu. Perdón.
Hay un sueño que corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un gran plan de las edades. Y de Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos da pistas y nos habla también muy claramente de este plan. Génesis 1, del 1 al 2 comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, ¿cierto? Y las tinieblas, ¿qué hacían? Cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios estaba moviendo ¿sobre qué? Sobre las superficies de las aguas. Esa palabra de mover en el hebreo es la misma palabra que se utiliza para decir que un ave está aleteando. O sea, es como si dijera, el Espíritu de Dios estaba aleteando sobre la superficie de las aguas. Y nos da a entender la idea como está conjugada, que es como si el Espíritu de Dios estuviera buscando un lugar donde reposar, donde habitar. El Espíritu de Dios está buscando un lugar donde habitar. Y de Génesis a Apocalipsis, esto es parte de la trama que lleva a la historia bíblica. O sea que parte del gran propósito eterno de Dios es que Dios está buscando un lugar donde habitar. Y si queremos ser específicos, el Espíritu Santo está buscando un lugar donde habitar. Por eso en Apocalipsis 21:13 nos dice: oí una gran voz del cielo que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Qué nos está mostrando Apocalipsis? La culminación de una historia que comenzó en Génesis 1:1-2, donde está el Espíritu Santo buscando un lugar donde habitar. Y esa historia, ¿dónde termina? En Apocalipsis nos muestra la culminación de esa historia por medio del tabernáculo, la casa de Dios con los hombres. Esa casa tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Nosotros. ¿La qué? La iglesia, ¿cierto? La asamblea de los santos. Nosotros. Muy bien. Cuando el hombre estaba en el huerto, el hombre no estaba completo. Nosotros muchas veces queremos regresar al diseño original, pero el hombre le faltaba un paso, que era tomar del árbol de la vida. El hombre tenía que tomar una decisión. El hombre no estaba completo. Por eso, si únicamente regresamos al diseño original, nos quedamos cortos. Sí, regresamos al comienzo de la historia, pero nos quedamos cortos del propósito eterno. Tenemos que regresar al diseño original y cumplirlo. Tomar del árbol de la vida de Jesucristo, que es lo que quiere Dios para nosotros. Ahora, Dios anhela habitar en nosotros. Él está buscando un lugar donde habitar y Él anhela habitar en nosotros. Pero el hombre siempre quiere una relación externa con Dios, cuando Dios está buscando una relación que va más allá. Abraham, Enoc incluso, Adán, Daniel, David, Moisés, sobre todo en Moisés y Abraham, en Adán, en Enoc, que se nos habla de relaciones cara a cara con Dios, y muchos anhelamos tener una relación cara a cara con Dios, y nosotros tenemos un privilegio mayor que ellos, porque Dios anhela habitar en nosotros. Y nosotros queremos bajarnos de ese privilegio tan hermoso y buscar una relación superficial con Él. La Biblia de Génesis a Apocalipsis nos habla de este tema de que Dios está buscando un lugar donde habitar. Lo deja por medio de sombras, de señales y demás. En la historia de Abraham, Isaac y Jacob encontramos el anhelo del Padre, del Hijo y del Espíritu. Jacob representa al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el anhelo de Jacob? ¿Qué es lo que Jacob no tiene? Un lugar donde descansar, un lugar al cual llamar su hogar. Jacob sale huyendo de su hermano Esaú, ¿cierto? Anda errante por la tierra, llega donde el que va a ser su suegro, ¿cierto? Lo engaña, permanece allá 14 años y demás, y está vagando buscando un lugar donde reposar. Es aquel que consigue la piedra más suave que puede encontrar para utilizar la almohada. Ahí tiene un sueño y llama a ese lugar
casa de Dios y puerta del cielo, porque Él representa el anhelo del Espíritu Santo por un lugar donde habitar, un lugar al cual llamar su hogar. Ahora, ¿para qué liberó a Israel el Señor de la tierra de Egipto? Muchos dicen, los liberó para llevarlos a la tierra prometida. Los liberó para llevarlos a la tierra prometida. No, devuélvelo dos, gracias. ¿Cierto? Otros dicen, no, los liberó precisamente para salvarlos de la esclavitud y se quedan en salvación. ¿Sí? Dios liberó a Israel de Egipto para liberarla de la esclavitud. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, nos quedamos viendo una parte de la hoja del gran plan que Dios tiene y decimos, no, el Señor me liberó de mis pecados. Y ya, ¿sí? Ahí termina la historia. No, otros dicen, no, hay que ir más allá. El Señor liberó a Israel de Egipto porque le había prometido a Abraham una tierra. Entonces el Señor quería cumplir sus promesas. Y ven a Dios en función de las promesas. Otros dicen, no, Dios liberó a Israel de Egipto para que conquiste la tierra prometida. Y todo eso está bien porque hace parte de el motivo por el cual Dios liberó a Israel de Egipto. Pero Dios la liberó con miras a algo más. Y Él mismo da la respuesta. Yo quiero que puedan leer este pasaje porque es hermoso. En Éxodo 29, 45 al 46. Es hermoso porque está hablando el Señor y nos está revelando por qué realmente, o mejor dicho, para qué realmente liberó a Israel de Egipto. ¿Para qué lo hizo? Habitaré entre los hijos de Israel, dice, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor, su Dios. Que los saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Para morar yo en medio de ellos. ¿Para qué? Para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Sí ven lo hermoso? O sea, el propio Señor está diciendo el motivo por el cual liberó a Israel de Egipto. Está diciendo, no fue por la promesa hecha a Abraham únicamente, ¿sí? No es para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Para que las promesas de Dios se cumplan sobre tu vida, no. Sí, es algo que va más allá. ¿Es para qué? Para habitar yo en medio de ellos. ¿Para qué Dios le dio el diseño del tabernáculo y del templo a Israel? ¿Se acuerdan? Es una sombra y una copia del modelo celestial. Nos lo dice en Hebreos 8:5. Los sacerdotes levitas sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando ¿qué? Cuando estaba a punto de levantar el tabernáculo, ¿cierto? ¿Qué le dijo Dios? Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios le estaba diciendo a Moisés, te voy a mostrar mi casa, ¿sí? Aquello que yo anhelo, ¿sí? Aquello que hace parte de mi gran plan, pero se lo mostró a manera de sombra. Y le dijo, levanta este tabernáculo que va a representar mi casa verdadera, va a ser una sombra de lo verdadero. Y en Zacarías 6:12 se nos dice, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, muy bien. Esta profecía fue dada mucho antes. Está hablando de Jesús. Está diciendo que se va a levantar un varón llamado el renuevo. ¿Y que qué va a hacer él? Edificar el templo de Dios. Muy bien. En Hechos 4:11 nos dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Como su nombre lo indica, es la piedra que se colocaba, ¿cierto?, en el ángulo. Por ejemplo, para estas dos paredes, la piedra angular iría ya en el ángulo para definir ¿qué? Por dónde se iba a levantar la construcción, ¿sí? Que se iba a levantar hacia este lado y hacia este lado se colocaba una ¿qué? Piedra angular, ¿sí? ¿Correcto? La piedra angular indicaba cómo iban a ser las otras piedras.
La forma y el tamaño de la piedra angular indicaba el tamaño y la forma de las demás piedras. O sea que todas las demás piedras debían ser conformadas a la piedra angular, ¿sí? O si no, no podían hacer parte del edificio. ¿Se imagina eso ¿sí? Con piedras, o en este caso nosotros ya utilizamos el ladrillos de diferentes tamaños, que harían huecos, se caería, la estructura sería inestable y demás. Entonces, ¿qué está diciendo? Jesús es la piedra angular. Todos los demás se deben conformar a Él. Por eso la Biblia nos dice, ¿cierto? Que todos estamos caminando aquí, a que Cristo sea formado en nosotros. Jesús viene y Él viene a hacer algo, viene a cumplir el anhelo del Espíritu de Dios por un lugar donde habitar. Él viene a darle cumplimiento a eso. Génesis 1 y 2, recordemos, comienza con el Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas. Y en Juan 2, 3 al 21, nos cuenta la historia de cuando estaban en la Pascua. Juan 2, 13 al 21. Ese día en que Jesús entra, hace un azote de cuerdas, saca a los cambistas del templo y demás. Y ellos le dicen, ¿tú por qué haces todas estas cosas? ¿Qué señal nos muestras? Le dicen ellos. Y Jesús respondiendo les dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. Ellos se ríen porque están ahí en el templo que fue reconstruido gracias a los recursos de Herodes. Un templo que duró 46 años en ser edificado. Y ellos se ríen y le dicen, en 46 años fue edificado este templo, ¿sí? Con oro, con mármol y todo. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? Y Juan nos aclara algo al final del pasaje. Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Él hablaba de qué? El templo de su cuerpo. Hechos 7, 46 al 51. David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hacerle un hogar para Dios. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, ¿sin qué? Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Él había dado un diseño para el tabernáculo y para el templo, pero era para que apuntara a una realidad mayor de su propósito eterno. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar donde yo puedo descansar? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? ¿Qué es lo único que no fue hecho por el hombre? Mira a la persona que tienes a tu lado. ¿Qué fue aquello que fue hecho por la propia mano del Señor? El hombre. Muy bien. Mateo 3:16. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y eso es hermoso porque yo veo aquí la culminación de un viaje. Génesis 1, 1 y 2, está el Espíritu de Dios aleteando sobre la superficie de las aguas, y yo veo esa gran historia del Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas. Lo veo llegando sobre la superficie de un río, y lo veo llegando a la orilla del río Jordán, y veo que un joven de alrededor de 30 años se levanta de las aguas, y ¿qué hace el Espíritu de Dios? Desciende como paloma sobre él. Está cumpliendo la travesía en Jesús que comenzó en Génesis 1, 1, 2. De un lugar donde habitar. Y este tema de la casa de Dios está de principio a fin en la Escritura. El Señor está buscando un lugar donde habitar. Mateo 8, 20, está hablando Jesús, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Cierto? ¿Ahí qué pasó? Llegó una persona a decirle, Señor, te seguiré donde sea, ¿sí? Te seguiré donde sea, dime dónde duermes tú, dónde desayunas, dónde comes, dónde, sí, yo quiero estar a tu lado y todo. Hasta el momento en que le hacen una exigencia y entonces ahí se va. Pero bueno, dice, quiero estar contigo en todo lado. Muéstrame dónde descansas tú. Ahora, Jesús tenía
su centro de operaciones en Capernaum, ¿sí? Tenía otra casa donde lo recibía muy bien por allá en Betesda, ¿sí? Tenía la casa de Lázaro, tenía varios lugares donde él iba a descansar y a estar. Y él aquí responde, el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? Dónde recostar la cabeza. Porque él estaba hablando de una realidad que va más allá. Porque si no le hubieran dicho, ay, pero tan mentiroso, porque tú anoche ¿dónde dormiste? Sí, o sea, Jesús no estaba mintiendo. Él estaba revelando algo más allá. Estaba revelando el anhelo del Espíritu. Estaba diciendo, Dios, sí, anhela un lugar donde habitar. Estaba diciendo, el Hijo del Hombre anhela un lugar donde reposar su cabeza. Juan 14:23, Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él ¿qué? Morada. Muy bien. Es hermoso. Dios quiere hacer morada en el hombre. Para eso lo formó. Para eso formó este templo. Mira que está a tu lado. ¿Sí? Dile, aún a ti te formó Dios. No, dile aún a mí. Y su anhelo es hacer morada en nosotros. Y ese tema de la morada está sobre todo en Juan, muy hermoso, está en Primera de Corintios también. Y muchas veces se ha malinterpretado, porque él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así yo se los hubiera dicho, pero aquí que yo me voy a ir y les voy a preparar una, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sí? Y ahí muchos dicen, Dios me está preparando mi casa quinta. No, él está hablando del cuerpo. Por eso es que en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, cuando habla de la resurrección, dice, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros que estemos vivos seremos transformados y recibiremos un cuerpo nuevo. Esa es la morada de la que está hablando Jesús. El Espíritu anhela un lugar donde habitar. Jesús es el templo viviente y nos hace partícipes de esa realidad. ¿Sí? ¿Qué pasó en Pentecostés? En Segunda de Crónicas 7, del 1 al 2, tenemos que volvernos para saber qué pasó en Pentecostés, nos dice, cuando Salomón terminó de orar, él estaba haciendo ¿qué? Dedicando el templo. Acaban de construir un gran templo, el que David había querido construir y no había podido, porque le tocaba era a Salomón, porque la casa de Dios se edifica en tiempos de paz, no en tiempos de guerra. Y David era un hombre de guerra, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando terminó de orar, ¿qué pasó? Descendió fuego del cielo y consumió ¿qué? El holocausto y los sacrificios. O sea que descendió sobre el altar. ¿Y la gloria del Señor qué hizo? Llenó la casa. Y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado ¿qué? Llenaba la casa del Señor. O sea, donde está la gloria del Señor no cabe nada más. Ni siquiera la religiosidad. ¿Qué pasó en Pentecostés? Hechos 2 del 2 al 4. De repente vino del cielo, ¿qué vino? Un ruido, ¿como el de qué? De una ráfaga de viento, ¿cierto? Impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, ¿como de qué? ¿Y qué hicieron estas lenguas de fuego? Se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se reposaron sobre los altares, se reposaron sobre los sacrificios vivos, de los que nos habla Romanos 12:1. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres el altar del sacrificio.
que es lo que nos dice Romanos 12:1. Presenten sus cuerpos, ¿cierto? No dice presenten sus oraciones, presenten sus anhelos, las intenciones de su corazón, amen al Señor con todo su corazoncito, no. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Dile que a tu lado, hola, sacrificio. ¿Y qué pasaba con el sacrificio cuando era quemado? No quedaba sino las cenizas. Y eso. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué hizo el Señor en Pentecostés? Inauguró el templo visible del Dios invisible. Estaba cumpliendo Jesús la palabra que le había dado a Zacarías, de que el renuevo edificaría el templo de Dios. Ahora, los fariseos esperaban un templo gigantesco con mármol y oro. Y el Señor estaba diciendo, se quedaron con el dibujito que les había hecho y no están viendo la realidad de todas las cosas, que el templo son ustedes. Zacarías 6:12. Y edificará el templo de Dios. ¿Quién? El renuevo. Primera de Corintios 3:16. Pablo le está hablando a la iglesia. Y les dice, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? En nosotros. ¿Y saben algo? Muchas veces algunos menosprecian la relación a la que Dios nos ha llamado a vivir con Él. Anhelamos la relación de Adán, paseándonos en un huerto con Dios. Y Dios dice, esa relación es superficial, no es mi anhelo. ¿Sí? Estuvo bien en su momento, pero yo quiero llevarte más allá. Anhelamos la relación de Enoc, ¿sí? Con Dios. Caminaba con Dios al punto que se lo llevó. Anhelamos la relación de Abraham, que tuvo la oportunidad de hacerle un guisado al Señor y sus ángeles. Anhelamos la relación de Moisés, que pudo ver la zarza ardiente, que pudo ver aquellos milagros y esas plagas, que pudo ver el rostro del Señor a tal punto que resplandecía. Y decimos, si pudiéramos verte. Y el Señor dice, voy a darles algo aún mejor. Y en Hebreos se nos dice que todos estos personajes bíblicos anhelaban ver y vivir lo que nosotros estamos viviendo y no lo hicieron. ¿Sí? O sea, nosotros anhelamos estar allá y resulta que ellos anhelaban estar en nuestra posición. Porque es tener al Espíritu de Dios en misterio de misterios, habitando, no en un lugar, no en un edificio, no en el momento de un sacrificio, sino dentro de sus hijos, dentro de nosotros. Y Pablo enfatiza esto. En 1 Corintios 6:16, en el pasaje de 1 Corintios 6, está hablando de casos que estaban habiendo en la iglesia de fornicación y demás. Resulta que unos hermanos de la congregación estaban diciendo, ay, tan chévere que es la gracia, y el Señor ya nos perdonó todo, y se estaban yendo con prostitutas de los templos paganos de alrededor, y estaban teniendo relaciones con ellas y demás. Y Pablo escribe esta parte de la carta para poner las cosas en orden, y les dice, ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen. Y luego continúa diciendo, van a tomar el templo de Dios y lo van a unir a los ídolos. ¿No saben que el que se une, cierto, con una ramera, un solo cuerpo es con ella? Están haciendo yugo desigual, están uniendo el templo de Dios con otro templo y demás. Pero miren lo interesante que hace Pablo. Pablo no les dice, ustedes no parecen hijos de Dios. Pablo les dice, recuerde lo que ya son. Son templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en ustedes, por lo tanto ustedes no se pertenecen, actúen conforme a esa realidad. La religiosidad te dice,
anda en santidad para que llegues a ser santo. Jesucristo nos santifica y nos hace santos para que andemos en santidad. Y cambia toda la perspectiva. O sea, ¿yo por qué me guardo? ¿Para llegar a ser santo? ¿Para que el Espíritu Santo llegue a habitar en mí algún día? No. Porque el Espíritu Santo, ¿sí? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habita en mí, yo ya no me pertenezco. Por esa razón, camino en santidad. Y claro, esto es muy radical. Si el Espíritu Santo está en ti, tú debes caminar conforme a esa realidad. Punto. Así lo sienta o no lo sienta. ¿Cuántos aquí se levantaron hoy sintiéndose... Bueno, levanten la mano, ¿cuántos aquí están casados? Listo, entonces me sirve el ejemplo. ¿Cuántos se levantaron esta mañana y dijeron, ay, me siento tan esposo de mi esposa? Hoy sí me siento esposo de ella, sí siento como un calorcito que me dice que hoy sí estoy casado. ¿Sí? Y más tarde luego dicen, ay no, yo no me siento como esposo, no sé si estoy casado, ¿será que esta argolla es de mentira? ¿Será que no me siento casado hoy? Y al siguiente día otra vez, ay, me siento tan casado contigo. Mi esposa se llama Cata. Cata, ay, eres mi esposa, lo siento acá, sí, siento que eres mi esposa. Y luego en la tarde, ah, mi amor, ¿y por qué lloras? No sé si soy esposo tuyo, ¿qué? No lo siento, no siento un calorcito, no siento una voz que me diga que soy tu esposo, no siento nada. Suena chistoso, ¿cierto? ¿Qué harían con una persona así? De pronto le conseguiríamos una cita con un pastor, un psicólogo, con... ¿Cierto? Ven, mi amor, te voy a llevar a cierto lugar. Pero esa es la lógica que nosotros le aplicamos a Dios. Hoy me siento hijo de Dios y casa de Dios. Y voy por la vida y escucho música de fondo. Y luego en la noche, no me siento que sea hijo de Dios, no me siento que el Espíritu de Dios habite en mí. Y vivimos unas crisis tan bobas, pero que no las aplicamos al resto de nuestra vida. ¿Cuántos se sienten hijos de sus padres? O sea, ¿quién se levantó un día y dijo, ay, siento el ADN de mis papás corriendo por mis venas? ¿Sabes tú por qué crees que eres hijo de tus padres? Por pura fe. ¿Sí? Si no te has hecho una prueba de ADN, por pura fe. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ustedes son templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en ustedes, pórtense a la altura de su llamado. ¿Sí? No traten de ser hijos de Dios, no traten de ser la casa de Dios, no. Dios los ha hecho su habitación. Compórtense en lo que Él ya los ha hecho. Nosotros caminamos desde la victoria, no hacia la victoria. Segunda de Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Allá siempre hago la pausa. Ustedes son el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y en Colosenses 1:24 al 27 tenemos la revelación del misterio, ¿sí? De esa piedra preciosa de la que hemos estado hablando. Está hablando Pablo y dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completando lo que falta las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, nosotros. ¿No? Escuché mi eco. O sea, nosotros. Díganlo, nosotros. No, Dios mío, ¿qué? ¿No somos la iglesia? Sí, amén, listo. Qué bueno, ya me estaba asustando. No, mentiras. Iba a decir, pues qué bien porque les estoy evangelizando. Bueno, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio, esto ya lo habíamos leído, que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora se le ha sido manifestado a sus santos. Dile que está a tu lado, aún a ti, hermano. No, dile aún a nosotros. Aún a ese Jorge que está allá parado.
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. O sea, ¿cuál es el misterio de Dios? Esa piedra preciosa, que Cristo está en nosotros. Que Cristo es más que suficiente, que sus riquezas son inescrutables. Entonces, ¿cuál es el misterio de Dios? Que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita en él. Pero Jesús no anhela 1000 templos, ¿sí? O sea, Él nos llama a ser edificados en Él, en comunidad, para que juntos cumplamos el anhelo del Espíritu. Ahora imagínense en esto, yo los llevo a un lote fuera de la ciudad, y en ese lote están tirados un montón de ladrillos, están tirados un montón de varillas, ¿sí? Están tirados un montón de losa, ¿sí? Losa para decorar paredes, pero está todo tirado, ¿sí? Todo regado por ese lote. Y yo les digo a ustedes, miren mi casa. Y ustedes dicen, uy, mucha fe la que usted tiene, ¿sí o no? ¿Por qué no? Todo está ahí regado por todas partes. Todos los elementos para la casa están ahí. ¿Eso no es una casa? ¿Qué es entonces? Cada cosa son materiales, ¿cierto? Y cada cosa tiene su función y su lugar. Y hasta que cada cosa no esté en su lugar, no va a estar ¿qué? La casa. O sea, hasta que cada uno de nosotros no esté en su lugar, no hacemos esa casa que Dios quiere. O sea, Dios no quiere, ¿sí? Profetas, apóstoles, pastores, evangelistas ni maestros solos, dispersos, porque eso no es una casa. Por eso nos ponen una comunidad para que entre todos seamos edificados. Vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Ya estamos en la recta final. Juan 17, 20 al 21 dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, por la palabra de ellos. ¿De quiénes está hablando él? De nosotros. Le está hablando a los apóstoles, ¿cierto? Está orando a Dios, delante de los apóstoles. Y le está diciendo a Dios, no te ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Que somos quiénes? Nosotros. Sí, porque nosotros hemos creído por la palabra de los apóstoles, ¿sí? Hemos creído en lo que ellos dejaron escrito. Hemos creído en el testimonio que se ha dado de generación a generación. Entonces Jesús está orando por nosotros y está diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la oración de Jesús por nosotros? Que seamos uno. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar al ser uno? El mundo va a creer. Muy bien. O sea, el mundo no va a creer por las canciones, las prédicas, las enseñanzas, las escuelas. No, porque son uno, y ahí siendo uno tienen canciones, alabanzas, prédicas, escuelas y demás. Pero la base es que, siendo uno, el mundo va a creer que Jesús fue enviado. ¿Siendo qué? Uno, no cada uno. Se acercan los discípulos a Jesús y le dicen, Señor, tú oras tan bonito, ¿nos enseñas a orar? Y Él les dice, bueno, les voy a enseñar a orar. Y les da una oración muy conocida y comienza, Padre mío que estás en los cielos. ¿Cómo es? Perdón, Padre nuestro. ¿No es Padre mío? ¿No es mi Dios? ¿Mi relación personal con Dios? ¿Mis problemas con Dios? ¿No? ¿Qué dice? Padre
nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a mí tu reino, venga, cúmplase en tus promesas en mi vida. ¿Qué es? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dame hoy mi pan de cada día, Señor. Por favor, este recibo, págamelo. Danos. Danos está en singular o plural. Entonces nos habla de que de nosotros, de comunidad, ¿cierto? Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname mis ofensas. No. Perdónanos nuestras ofensas, como también yo perdono. Como nosotros, como comunidad, perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en tentación. ¿No qué? No nos dejes caer en tentación. Y líbrame del mal. Líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se acercan los discípulos a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les da una oración y les dice: ustedes no van a orar como hacen los hipócritas que oran en público, se demoran como 10 horas porque no han orado nada en toda la semana. ¿Sí? No. Ustedes van a entrar a su habitación, van a cerrar la puerta, pero estando ahí en su habitación, van a orar en función de la comunidad. ¿Cómo son nuestras oraciones usualmente? Yo en mi casa, mi, yo. Muy interesante, y Jesús nos da una oración que no tiene sentido fuera de un contexto de comunidad. Comunidad. Primera de Pedro 2:5 dice: ustedes también como piedras vivas, ¿cómo qué? Piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Sean qué? Edificados. O sea, ¿quiénes? Nosotros. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sí, Jesucristo es el eje central. Sí, Él es la piedra angular. Sí, Él lo es todo. Él es el sumo sacerdote de la casa. Él lo es todo. Si no fuera por Él no podríamos ser esas piedras vivas. ¿Qué es una piedra viva? Bíblicamente hablando, una piedra viva es aquella a la cual se le ha ungido con aceite. ¿Recuerdan cuando hubo una piedra viva en la Escritura? En el Antiguo Testamento. Cuando el cabezadura de Jacob, que se nos dice que durmió encima de una piedra, pues yo digo que es un cabezadura, porque dormir encima de una piedra. Bueno, durmió encima de una piedra, se levanta, ¿qué hace con la piedra? La unge. Eso se llama ser una piedra viva. Cuando ellos utilizan estas expresiones de piedras vivas, les está remontando a la historia de Jacob, los está remontando a que Jacob dijo: esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Está diciendo: ustedes son casa de Dios y la puerta del cielo. Y está diciendo: ustedes son todo eso, sean edificados como casa espiritual. O sea, háganlo también en comunidad. Efesios 2 del 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y es muy interesante, miren que le está hablando a personas, pero vez tras vez los apóstoles utilizan expresiones de construcción. ¿Sí? Términos que aplicarías para hablar de una casa o de un templo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, ¿en quien qué? Todo el edificio, cada uno por su cuenta, no dice, todo el edificio bien coordinado, ¿va qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿En quien quiénes? Ustedes. ¿Son qué? Juntamente. ¿Sí? Cógete de gancho a la persona que tienes al lado. Las personas que tienes al lado. Cógete de gancho. A ver.
Y ahora que alguno jale para algún lado. A ver, muy bien. Eso es ser juntamente edificado. Ahora, esto va en contra de una iniquidad de hace 2 siglos que se ha perpetuado y que desafortunadamente alcanzó a permear un poco al cristianismo, y es del individualismo. Entonces, no, es mi relación personal con Dios. No, soy yo con el Señor. ¿Sí? No, usted no se metan en mi vida, que yo veré qué hago con el Señor porque es mi vida. ¿Sí? Ese no es el diseño original. Eres como una piedra en ese lote. ¿Sí? Cuando empiezas a estar con otros, eres juntamente ¿qué? Edificado. Ahora, algo muy interesante del templo de Dios. Las piedras se sostenían una a la otra sin necesidad de cemento ni nada, por pura fricción. Y la fricción es lo que hacía que una piedra estuviera acoyuntada junto con la otra. Y desde hace 200 años, la fricción es a lo que más le huyen los cristianos. No, en esa congregación me miraron mal, no voy a regresar. No, en esa congregación las sillas no son tan cómodas, no tienen espaldar y cosas y no vibran. Me voy para otra congregación. ¿Sí? Ha pasado, ¿sabe? Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en otras congregaciones. No, el ujier me pidió que me cambiara de silla. No voy a regresar nunca más a esa congregación. No tienen amor. Y todas esas cosas es la fricción que Dios quiere utilizar, porque resulta que hay una piedra angular cuyo nombre es Jesucristo, y si nosotros no somos pulidos, no vamos a caber en la casa que Él está construyendo para su Padre. Y esa fricción es parte de lo que Él utiliza para pulirnos. Entonces, claro, si un hermano habla mal de mí, digo, Señor, gracias porque me estás puliendo, porque de mí no sale bendición. Al principio sale como, ¿por qué están hablando mal de mí? Y me doy cuenta, wow, todo esto que hay saliendo de mí es parte de lo que el Señor quiere pulir. Y al mismo tiempo, el hermano, al estar hablando mal de mí, Dios le está mostrando que Él deje pulir esa parte, porque el chisme y la murmuración no es de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya me hago entender? Pero, ¿a qué es lo que más le huyen las personas? A la fricción. El pastor no me saludó, adiós. Me voy a diezmar a otro lado. Ustedes se lo pierden. El de la alabanza no, sí me miró rayado. No. La pastora hizo un comentario, me voy. Y se pierden la oportunidad de ser edificados, ¿sí? En la casa que Dios está construyendo para el Espíritu de Dios. Porque le huimos a aquello que es integral para nuestra formación espiritual. No, pastor, yo no quiero regresar a ese grupo de amigos porque es que allá tengo un problema con un hermano. Listo, te vamos a colocar en una burbuja. Pero en una burbuja no vas a crecer a la estatura, de la medida y de la plenitud de Cristo. Porque es esa fricción entre los hermanos, ¿sí? La que nos ayuda a crecer, a ser mejores. La que revela las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, ¿sí? Es el poder que tiene la palabra. Y eso lo revela muchas veces a través de la comunidad. Entonces, ¿tienes roces con alguien? Dile, Señor, gracias, porque estás revelando cosas que me están haciendo una piedra deforme y las quieres pulir de mi vida. Cuando vayas a buscar un grupo de amigos en el cual estar, no preguntes, ¿cuál es el que más me conviene? Pregunte, Señor, ¿cuál es en el que voy a ser edificado? ¿Y cómo voy yo a poder edificar ese lugar? Porque es que todos somos juntamente, ¿qué? Edificados. Y continuando con la idea, en 1 Corintios 14, 26 dice, no, era ese, vuelve. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan cada uno de ustedes, ¿cada qué? Uno, ¿cierto? Tiene ¿qué? Salmo, doctrina, tiene lenguas, ¿cierto? Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. O sea, todo se debe hacer para edificación, ¿sí? O sea, todo. Cuando nosotros hacemos la alabanza y demás, es para edificación. Cuando compartimos juntos el tiempo del pan y el vino y con los niños, ¿es para qué?
Para edificación, si no estamos perdiendo el tiempo. Cuando nosotros nos paramos acá a enseñar, ¿es para qué? Para edificación. Si no, no tendría sentido. No es para que me conozcan y luego poder escribir mi libro y ganar muchas regalías. No. ¿Cuál es la motivación? Tiene que ser para qué? Edificación. Voy a ir al grupo para ver si allá sí puedo expresar todo lo que pienso y todo lo que... No, o sea, debe ser para qué? Edificación. Si no estás haciéndolo con una idea egoísta. Sí, como que ahora sí voy a poder decir mis verdades en esos grupos de amigos. Y lo que pienso realmente. Lo estás haciendo con una motivación egoísta y no para edificación. ¿Cuál debe ser la actitud? Señor, ¿cómo voy a edificar y ayudar a mi comunidad por medio de ese grupo? ¿Sí? Muchos de ustedes y mucha de la queja que a veces ocurre en las congregaciones a nivel general es: siento que no estoy haciendo nada. ¿Y saben por qué es? Porque el Espíritu Santo nos ha diseñado para que nosotros seamos edificadores de otros. Por eso lo hermoso de la oportunidad de los grupos, porque se nos va a dar la oportunidad de edificarnos mutuamente y edificar a otros y que ellos vean nuestra unidad y el Señor agregue cada día a los que han de ser salvos. Hermoso. ¿Sí? El Señor está respondiendo en nuestra congregación a un anhelo que está en nuestro espíritu de poder edificar a otros, edificarnos mutuamente. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ya que está a tu lado, yo te pertenezco. Y dile: tú me perteneces. ¿Me invitas a almorzar hoy? No, mentiras, no, eso no. Todos somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12:2, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es ¿quién? Cristo. Nosotros somos uno solo en Él. Y esto no está llamado a ser una teoría, porque Jesús dice: esto va a ser parte integral de lo que el mundo va a ver y por lo cual el mundo va a ser convencido. Porque ustedes van a ser ¿qué? Uno solo. ¿Por qué? Porque en la comunidad, las comunidades del Rey, van a haber lazos de amor, va a haber fricción. ¿Qué familia no han experimentado fricción? ¿Sí? ¿No les pasa? Que las peleas matutinas, que quién usó el baño primero, que sobre todo cuando tienen hijos y todo, y los hermanos y demás, ¿sí? Que dejaste esto regado, que dejaste lo otro, ¿sí? En la familia siempre hay ¿qué? Fricción, pero es parte de lo que nos consolida, es parte de lo que nos ayuda a pulir, ¿cierto? Aquello que no pertenece, aquello que no edifica a la familia, y podemos sacarlo de nosotros y ser mejores. En la familia de la fe es igual. La fricción es parte de lo que Dios utiliza para llevarnos a ser mejores. Y el óleo que nos cubre es el Espíritu Santo. Las piedras vivas han sido ungidas ¿con qué? Con aceite. En nuestro caso es con el Espíritu Santo. El óleo del amor de Cristo es lo que cubre nuestras relaciones. El amor cubre todas las faltas. Entonces, claro, en los primeros siglos veían esas comunidades de amor donde se daban los unos a los otros, donde estaban dispuestos a morir el uno por el otro, y decían: esto no lo entendemos, porque a veces nosotros queremos ahorcar a nuestras familias, y aquí una comunidad de extraños que no tienen vínculo de sangre, pero está dispuesto a dar su vida por su hermano, está dispuesto a que sea tirado a la fosa de los leones, pero no va a dar a conocer el nombre de sus hermanos. En la fe, de desconocidos porque no son de su sangre. Y entre más nos mataban, entre más nos torturaban, más crecíamos porque manteníamos esa unidad. Y el óleo del amor de Dios cubría nuestras relaciones. Pero ustedes, ¿cómo pueden estar en esa congregación con esa persona que me cae tan mal? Porque a pesar de el óleo del amor de Cristo cubre nuestras relaciones. ¿Sí? El amor cubre todas las faltas, dice
En Proverbios, todas. Y si ven también en Pedro que él repite el pasaje donde dice multitud, esa palabra realmente debería traducirse todas. El amor cubre todas las faltas. Y es hermoso, eso es lo que estamos llamados a hacer. Efesios 4:12 dice, ¿para qué nos fueron dados los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los maestros? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dile que está a tu lado, eres un edificador. Si es una edificadora, pues le dices edificadora. Primera de Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Aquí está hablando en un contexto en el cual no está hablando en contra de las lenguas. Sí, o sea, la esencia del pasaje, que siempre tomamos la esencia que no es si lenguas o no lenguas. La esencia del pasaje es, ustedes son el templo de Dios, todo lo que hagan deben hacerlo para edificación. Si una hermana empieza en un grupo de oración, en un grupo de amigos, a hablar en lenguas durante media hora, ¿quién está siendo edificado? Ella sola. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Es lo que está diciendo el pasaje, porque todo lo que hagamos, ¿para qué debe ser? Para edificar. Entonces por eso el motivo del pasaje no es si lenguas o no lenguas, es todo tiene su lugar. Si hay intérprete, se debe hacer, porque el intérprete, ¿cierto? Al interpretar las lenguas, ¿qué va a hacer? Edificar. O sea, el centro es la edificación mutua. Entonces, en resumen, para terminar, Dios creó la humanidad para cumplir su sueño, su anhelo, su propósito eterno. El anhelo del Espíritu de Dios es por un lugar donde habitar. Y dile al que está a tu lado, tú fuiste diseñado para hacer ese lugar. Cristo habita en ti. Y nosotros en comunidad edificamos ese lugar mutuamente. O sea, no falta con ser ungidos, porque entonces se me queda la piedra ahí en el lote. Tenemos que ser ¿qué? Edificados. Sí, mutuamente ¿qué? Edificados. Muy bien, para llegar a ser una casa espiritual para Dios. Y les quiero regalar este pasaje para terminar, Santiago 4:5. Es un pasaje que siempre que lo leo me hace sonreír, no sé, me llena de muchas cosas por dentro realmente el Señor, en pensar cómo nos ve Él. Dice, piensan que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. El anhelo del Espíritu eres tú. Y Él nos anhela celosamente. La conclusión, el Espíritu de Dios está buscando un lugar donde habitar. ¿Lo hallará en ti? ¿Lo hallará en esta congregación? Yo creo que sí. Yo creo que estamos respondiendo al clamor del Espíritu. Y no olvides que Él te anhela celosamente. Y cuando Él utilice otras piedras para crear fricción en tu vida, velo como una oportunidad para crecer, para ser edificado y edificar a otros. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.